19:06, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Muy bien. Qué gusto. Contento, ojalá que caiga agua suficiente, ¿verdad? Sobre todo en el Chaco, tanta falta hace, sequía muy prolongada ya. Sí. Y bueno, y lo otro, cuidarse porque se habla de tormentas importantes. Así que, por un lado, deseamos la lluvia, por otro lado, rogamos que no sea muy fuerte la tormenta. Así es, señor. Tenemos mucha información. ¿Cómo te trató este día Bien. jueves? Un saludo grande porque hoy me escribieron a la radio donde trabajo a la tarde, me escribieron compatriotas de España que suelen ver la señal De acá. de acá. No, en la radio. No, por eso comento acá. Bueno. Escuchan la radio y ven acá. Y entonces, nada, quería mandar un saludo muy especial Qué gusto. a la gente que está en Barcelona, en la localidad de Hospitalet de Llobregat, si digo bien. Sino que nos corrijan. Sino que ¿verdad? nos corrijan, pero sí, compatriotas que ven, que bueno, que también comentaban un poquitito que nada, que solidaridad primero entre ellos, que funciona eso de llamarse entre paraguayos. Hoy hubo un poco de susto, ¿verdad? Justamente con este caso fue el terrible fenómeno climático que golpeó a varias zonas de España y se habla ya de una centena de fallecidos. Terrible, así que solidaridad, por supuesto, con todos los españoles, con el pueblo español, pero también, por supuesto, siempre pensando en los compatriotas. Así que mucha fuerza porque el momento no es fácil. Incluso mucha gente que está en zonas donde se vio muy afectado, que están sin trabajar, por ejemplo. Porque hay muchas licencias y hay mucha gente que ahí trabaja y vive por jornal. Claro. Entonces se complica bastante la situación, así que fuerza a los compatriotas y a toda la gente, por supuesto. Un saludo grande para todos ellos y gracias por sobre todo, ¿verdad? Exactamente. Por estar de ese lado del mundo mirando. La señal también que queda ahí es un elementazo, ¿verdad? Claro. Porque le permite a los compatriotas estar enterados con nuestro canal y así que muchísimas gracias también por eso. En medio de un día también hubo protestas por Halloween, gente disfrazada también se ve más en Paraguay, ¿eh? Sí, vos decís. Yo viví El fin de semana para mí que vamos a ver. Más todavía las fiestas. Sí. Eso ya a nivel de farra. Sí. Y después, por supuesto, la cuestión también de controles en los cementerios, ¿verdad? En estos días, que son días de muchísimas visitas también, atendiendo las fechas del calendario. Mañana, por sobre todo, también Así mismo. vamos a tener todo eso seguramente. Bueno, y queremos hablar nosotros, hablando nada más de quejas, manifestaciones, nos vamos a un sector que a veces nos da terror, Diego, el sector tributario. Eso sí que es Halloween. Ese sí. Cuando tenés un correo de la DENIT. Sí, miedo. Pero ¿por qué? Y queremos explicar Sí. bien qué es lo que está pasando y cuál es el reclamo por sobre todo los contadores. Los contadores están exigiendo que se exonere una multa en particular o que se suspenda la aplicación de esa multa hasta tanto se solucionen algunos inconvenientes. ¿Qué es lo que pasa, Diego? Suponete vos que vos haces tu compra en un comercio que te da la famosa factura electrónica. Mi factura, por favor, del correo. Claro, te envía el correo y te da un papelito nomás a vos. Sí. Y el papelito cuando vos lees dice no válido para Claro, es un ticket nomás. liquidación fiscal. Sí. Sí. Es un papelito simple que no te sirve directamente para liquidar tu impuesto con él porque el verdadero o la verdadera factura te llega en tu correo. ¿Qué pasa? Vos usás esa factura que te llegó a tu correo. Le das a tu contadora. Sí, tenés que imprimir o Sí. le pasás. O le pasas. Ambas formas a veces. Sí. Y ella lo que hace, o el contador lo que hace es controlar que esa misma factura aparezca en tu Marangatú para que vos puedas liquidar tu impuesto. Hoy día, ¿qué está pasando? Que el SIFEN, que es el sistema de facturación electrónica, no está pasando las facturas al sistema Marangatú. Se tranca ahí, digamos. Se tranca. Y el sistema Marangatú, donde te sale la liquidación. Exactamente. Correcto. Entonces vos declarás en Marangatú, ponele, Diego Marini gastó 500, ¿sí? 500.000 guaraníes. Y acá están mis facturas. Pero Marangatú dice, espera un poquito, nosotros las facturas que tenemos por 300.000, no tenemos por 500.000, Claro. nos falta una factura. ¿Sabes qué te va a pasar? Posiblemente te va a multar tributación o te va a multar DENIT, en este caso ya, a vos contribuyente a pagar. Vas a tener que pagar por el monto total. Vas a tener que Sin pagar una descuento. multa de cerca de 300.000 Una guaraníes. locura. Hoy vence el plazo Sí. de registro de comprobantes. Sí, así se llama. 2359. Sí. Y ese es el problema. Y desde mañana y el resto del tiempo, DENIT si controla y vos no tenés el registro de tu comprobante, Ya está la multa. te van a hacer una multa. Imagínate vos, al contribuyente le van a cargar Sí.
por un problema de coordinación o de actualización de software. Un problema, claro, problema técnico. Problema técnico electrónico del sistema de CIFEN con el sistema Marangatú. Entonces los contadores se manifiestan y exigen exoneración. Exactamente. Y o la suspensión, hasta tanto se solicita. Una prórroga del plazo. Exacto. Nos dicen, o te van a decir desde la... No, pero vos podés rectificar también. Después. Y mostrar que vos tenés tu factura, que vos hiciste esa compra. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Es doble trabajo para el contador. Y el contador te va a querer cobrar también Claro. doble. Si no es que tienen que pagar antes, ¿verdad? Claro. Bueno, terrible la situación entonces. Esa es la manifestación del día vinculado con estos formularios, podemos decir, ¿verdad? Sí. Que se trancaron, para decirlo de alguna manera, y no llegaron a la liquidación de Marangatú. Y por eso los contadores estuvieron protestando y exigiendo la exoneración de multas en esta jornada. Problema que tenemos no son los contadores los que tienen el problema tienen los contribuyentes que se fueron a una farmacia, a un negocio, a donde sea, hicieron una compra con facturación electrónica, pagaron eso y ese comprobante no aparece en su Marangatú. Entonces, el contribuyente le entrega al contador el documento, que es una imagen nomás de la factura. El contador utiliza ese crédito fiscal, pero finalmente ese crédito fiscal quedó en veremos, porque no aparece realmente el documento en el Marangatú. Lo que nosotros apelamos es que la DENIT utilice el sistema que utiliza CIPAP. Vos haces una transacción bancaria y automáticamente eso impacta en tu cuenta corriente, en tu caja de ahorro. Vos en tu aplicación podés ver esa disminución de tu dinero. Vos te fuiste a un negocio, compraste, hiciste una compra, te dieron una imagen de tu factura, pero esa factura no aparece en tu Marangatú. Por las inconsistencias en las declaraciones juradas, las multas son de 300.000 guaraníes. Y no es que mañana te van a multar, te pueden multar de aquí a 5 años, porque 5 años es el periodo de prescripción. Necesitamos que la SED haga un seguimiento de todas esas facturas que están latentes, que no fueron finiquitadas, porque eso le afecta al contribuyente que recibió el servicio, pero no tiene cómo respaldar eso. Entonces, básicamente acá hay un trabajo conjunto que hacer y lo que le pedimos a la SED es también que sea flexible de tal manera que aquellas personas que tengan que trabajar y necesitan su cumplimiento tributario, su timbrado, no tengan que pagar multas por todo este inconveniente que surge de un montón de problemas que nos inmiscuyen a todos. Qué importante lo que dicen también las contadoras. No es un problema de nosotros los contadores. No. Es un problema del contribuyente. Pero claro, muchas veces pues, los contadores ya manejan un rubro por cada cliente. Sí. Ya incluyen incluso a veces en los honorarios. Sí. Y esto, como vos decías, Fer, es doble trabajo. Y pues también el pago indebido de un impuesto que no tendría que pagar. Claro. Una demora que no tendría que pagar. Una demora, una multa, Una porque multa que al no fin y debería al cabo pagar. no es tu culpa, pues. No, es tu culpa en absoluto. Y por eso, pero si vas a rectificar, le vas a tener que pagar más a tu contadora. Aparte, se presumía que este cambio, porque va a haber un cambio muy grande en los Sí. próximos años, ¿verdad? Creo que para el año que viene ya va a ser mucho más notorio. Vamos a ir abandonando el sistema de las papeletas. Y eso ahora aplica solo para las empresas, son las Sí. que facturan. Y un pequeño grupo para ser de Electrónica. pequeños contribuyentes, vamos a decir. Sí. Pero ¿qué pasa? Lo que dicen, lo que hoy me decían, por lo menos cuando hablábamos con estas personas del sector contable, es: nosotros pedimos que no se multe a nadie hasta tanto llegue esa fecha del 2026, porque dice que en el 2026 todos los que pagamos IVA o los que pagan RUT, los que pagan IRP, quiero decir, van a tener que tener ya factura Es electrónica. que es el paso que se tienen que dar. Sí. Bueno, se puede seguir con los papelitos. No. Ya no se realmente puede no. seguir con los papelitos. De mala impresión, incómodos, se pierden. Sí. Al final el contribuyente termina pagando por cosas que no debería pagar, por ejemplo. Pero para eso hay que mejorar el Claro. sistema. Y CIFEN es el sistema que está fallando. Esto viene hace años porque los contadores te van a decir, bueno, vos sabes perfectamente, la mayoría trabaja de noche. Sí. Trabajan de noche, cambiaron su horario de trabajo a nocturno
para poder cargar. Y eso no puede ser. Porque cuando intentan cargar a la mañana está todo saturado a veces. Y se cae Marangatú, se cae Cien, Claro. se caen todos los sistemas. Tenemos nosotros un ministerio de tecnología, tenemos. Un ministerio de tecnología tenemos en Paraguay. Qué raro que no tengamos ya algo adecuado, ¿verdad? Un país que, Claro. suponemos, no es tampoco tan grande como para pensar que es imposible. Se pensaba o había una esperanza de algunos del sector, por lo menos, que se podía aplazar o que DENIT iba a comunicar que no iba Sí. a hacer el control desde el día de mañana. Pero la publicación tenemos de la DENIT de esta Se tarde. afirma. Ellos se reafirman. Presentación del registro de comprobantes. Decían, hoy cerca de las 5:30 publicaron Sí. esto. Se recuerda que hoy, 31 de octubre, vence la presentación de la confirmación de la información de los comprobantes registrados en el sistema Marangatú. No había una forma más fácil de explicar esto. Vos sabés que yo recuerdo que estuvimos aquí hace un tiempito, ya vino gente de la avenida a explicarnos el sistema, cómo se iba a modernizar. Y todos tomamos con mucho entusiasmo, porque claro, todos queremos que sea más sencilla la cosa, ni que decir los contadores, ¿verdad? Sí. Porque al ser ya electrónica, la factura ya habrá un control cruzado, el trabajo se minimiza. Claro. Mucho más sencillo va a ser todo. Y finalmente va a tener que pagar menos. Vos como contribuyente IVA, por ejemplo. Vos decís. Y sí, Fer, porque ahora mío se te pierde una factura. El otro que no se descuenta, el otro que tu contador tarda. Sí. Y esto va a ser mucho más rápido, casi automático debería ser. Ojalá. Nos decían, hay facturas de junio o de hace 6 meses que, o sea, son compras que vos hiciste hace Sí. 6 meses, pero a Marangatú no la actualiza. O sea, CIFED no le envía la información todavía a Están ahí Marangatú. muertas, digamos. Y están ahí. Bueno, Vos ya pagaste tu impuesto, ya pasó bien paso de todo eso. Pero no tienen ellos el comprobante de que vos hiciste esa compra. veremos qué pasa en las próximas horas. Estábamos buscando a la gente, no pudimos hablar con ellos y tenemos que hacer pausa nosotros además. Sí, señor, pausa, ya volvemos. ¿Te cuesta perdonar? Y cuesta un chiqui. Vos sabés que muchas veces no tenemos el tiempo de pensar en eso, pero sí es importante. Famoso decimos que sí, pero en la teoría es una cosa y en la práctica es otra. Y con todo tipo de personas, la verdad, dependiendo del problema. O espero que pase el tiempo o intento dialogar con esa persona. Siempre pido perdón porque yo tengo mucha fe. Creo en Dios. No me gusta vivir así con rencor. Por ejemplo, cuando me peleo con alguna persona, por ejemplo, me acerco y le pido perdón. El perdón es lo más importante que podemos recibir en la vida. Solo le podemos pedir perdón a Dios porque disculpas no alcanza. Y yo pasé por muy malos ratos y sigo luchando y sigo pidiendo perdón. Perdón a Dios y disculpas a mi madre. ¿Ya has pasado por alguna situación en donde vos te viste afectado sobre el perdón, por ejemplo? Sí, muchas veces en el momento la calentura, los nervios te hacen como que pensar en que no querés hacer, ¿verdad? Pero después cuando estás un poco más en frío, pensás que es necesario, ¿verdad? Muy bien, tema de perdón, seguimos encarando nosotros. Exacto, pero desde otro aspecto más. Así mismo. En un tereré con el coach, con Sergio Carrón, que ya nos acompaña como todos los jueves. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Hola Fernando, hola Diego, ¿cómo están? Sí. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andamos? Perdón, pero vamos a seguir hablando del tema. Sí, perdonado. Bueno, perdonarse. Ya hablamos de Sí. perdonar a otra persona. Sí, de pedir perdón. De pedir perdón. Ok, Y ahora perdonarse. Exacto, perdonarme, ser capaz de afrontar un error que yo cometí y ser capaz de perdonarme por eso, ¿verdad? Pero había una pregunta pendiente. que Claro, no tenía. creo si este perdón puede incluir, por ejemplo, en un caso, una acción judicial, por ejemplo. ¿Cómo sería eso? Y yo te debo plata a vos y no te pago. Ujú. Y vos obviamente te molestás y me terminás demandando, pero independientemente me perdonás, pero no abandonás tu demanda. Claro, puede ocurrir porque hay un daño o hay una reparación que yo necesito, que va más allá de, bueno, nos reconciliamos, pero no sé, suponete, vamos a algo más concreto. Vos chocaste, yo te presté mi auto y chocaste.
O sea, sí, te perdono, Dios, sí, pero necesito que me repare el auto. O sea, no. No, estaba pensando en un caso más delicado, nomás que no sé si es buen ejemplo, pero en el caso, por ejemplo, de agresiones y demás, ¿verdad? Muchas veces es importante insistir con la salida, digamos, de las autoridades, es necesario, ¿verdad? De hacer una denuncia, por ejemplo. Por supuesto. Independientemente de que uno pueda perdonar. Por supuesto, y mira, ese, Diego, es un tema apasionante, hasta nos puede desviar de esto, ¿verdad? Porque una de las cosas que más hay que trabajar con las víctimas es que hagan las denuncias y dejen las evidencias, porque eso les va a proteger en un proceso posterior si pero fuese se entiende el necesario. perdón como una cuestión Claro, de... entonces, está bien, te perdono, pero yo tengo que dejar aceptado esto, porque también es una señal, porque ojo, el que pide perdón, ¿sí? Muchas veces cumple todos los requisitos y cuando vuelve a ocurrir, de alguna manera anula eso que había pasado, le responsabiliza mucho a la víctima. Y hoy que vamos a hablar de perdonarme, muchas veces la persona que sufre algún tipo de abuso o maltrato se siente responsable y no se perdona por haber cometido esos errores, lo cual le hace más vulnerable. Entonces es muy importante ayudarle a que haga las denuncias y que aunque le perdones, ¿verdad? O sea, está bien, te perdono, pero yo no vuelvo a tener ningún contacto contigo o mantengo la restricción de distancia. ¿Ya? Ok, o sea, son dos cosas, como dos movimientos distintos. Porque el perdonar, reitero, me permite a mí liberarme de esa carga, que es muy importante para mí, pero no significa que voy a restablecer la relación con esa persona. Y volviendo al tema de hoy de perdonarse, Sí. ¿cómo hacemos? Porque muchas veces la gente que no se perdona tiene culpa, desde Claro. Soy culpable porque yo me quedé con una pareja que me golpeaba, o soy culpable por... La vara está muy alta. Sí. El tema de perdonarse tiene que ver dónde yo ubico la vara de mi autoevaluación. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si soy una persona que no acepto mis errores, en general yo pongo una vara muy baja de los errores que yo cometí. Por eso me cuesta pedir perdón o banalizo, ¿verdad? No fue tanto, Fernanda, lo que pasó. ¿Qué es lo que ¿verdad? tanto? ¿Qué es lo que tanto? Mi vara de mis errores está muy baja. Ahora hay gente que tiene la vara allá, altísima. La doble vara que le dicen también. La doble vara o altísima, que es inalcanzable. O sea, mis estándares de acierto son tan altos que no me permito tener el mínimo error. Y el mínimo error que tengo, como la vara es muy alta, hace que yo siempre esté sintiéndome imperfecto, incorrecto, incapaz, inútil. Aunque todo el mundo me dice, no, pero está súper bien, Claro. por un lado. Yo siempre me veo el defecto. Exacto, y cuando yo cometo un error, pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, puede ser que yo le haya fallado a Diego. Mira, Diego, te pido perdón, y Diego me dice, mira, Sergio, tranquilo, ya está todo, ya pasó. Pero yo tengo la vara acá. Y yo sigo sin perdonarme, aunque él me dijo, ya está todo, ¿verdad? O a veces ocurre lo siguiente, yo le pido perdón a él y él me dice, no te voy a perdonar. Yo ya no tengo, diríamos, ahí por un tiempo no tengo más nada que hacer, quizás puedo volver a intentar. Pero yo también tengo que aprender a perdonarme, porque bueno, está bien, metí la pata y Diego tiene todo el derecho a decirme, no te perdono, ¿verdad? Entonces ahí también me toca trabajar a mí en perdonarme y decir, bueno, ya pasó, tengo que tratar de cerrar y sobre todo, desde los 3 elementos del pedir perdón, reconocer el error, validar el daño hecho al otro y cambiar el comportamiento, no voy a volver a hacer eso. Claro. ¿Ok? Pero también se trata mucho de validar el sentimiento de uno. O sea, validar, bueno, yo soy humano, me puedo equivocar, puedo tener este error. Y por supuesto, de nuevo, la vara hace que seamos unos robots, ¿verdad? No podemos tener errores, todo tiene que estar perfecto. Acá también hay mucha exigencia que a veces viene de la familia. Claro, que a arrastramos, veces, ¿verdad? que arrastramos. A veces vivimos en familias muy competentes y muy competitivas y muy exitosas. Sí. Entonces, la vara siempre está muy alta de la evaluación general y la mía a mí mismo. ¿Ok? Tenemos otro elemento que te invito si podemos hacerlo y usarlo a la vuelta de la pausa. Claro que sí, claro que sí. Algo Mientras más tanto, Sí. que venga la lluvia. Ah, por favor. Sí, hagamos eso. Vamos a moverme. Por ahí. Breve pausa y ya volvemos. 19:46 ahora, Fernes, seguimos charlando nosotros con Sergio. Estábamos con el palo de lluvia, se llama. El palo de lluvia, exactamente. El palo La de vara. lluvia, sí, Ahí la está. vara. Ya llueve, dicen. Que- Ahí está. Ajá, Gracias, no, funcionó, gracias, atrajo. Ahí está, mira, Gracias. esto es fantástico. ¿No? Entonces, y bueno, y les decía que los dos elementos de traje... ¿No tenés el palo de plata por si acaso? ¿Es verdad? No, sí, tengo una anécdota, pero hoy no. Hoy, No da para hoy. Sí, pero bueno. Como les decía, las dos cosas que traje me conectan mucho con mi viejo. Una es esta y la otra es, pues a mi viejo le encantaban las herramientas
es una cinta métrica. Okay. La famosa cinta métrica que usamos. ¿Por qué? Porque la vara tiene una medida. Nosotros nos ponemos una medida y eso es lo que podemos trabajar en la sesión de coaching a la hora de hablar de perdonarme. O sea, ¿por qué esa es la medida con la que me estoy juzgando? ¿Quién en realidad es el que me puso esa medida? Soy yo. Y si yo soy el que me puse esa medida, la quiero revisar o no para tener más, para que yo también me pueda sacar esa mochila que yo nomás me estoy poniendo. Claro. Ya no es con otra persona, es conmigo mismo. O sea, me impide ser feliz, me impide avanzar, me impide incluso relacionarme. Vuelvo al ejemplo de Diego. Diego ya me perdonó, pues yo ya no quiero más vincularme con Diego. Pero no porque tenga un problema, sino porque tengo vergüenza, me siento todavía con la culpa porque mi medida está muy alta. Entonces yo puedo aprender o comenzar a conversar sobre desde qué estándar me estoy midiendo. Por ejemplo, eso es una manera de desafiar los juicios que tenemos. Desde qué estándar yo digo que todo tiene que ser perfecto o que no tengo que cometer errores. ¿Qué aprendizaje me dejó este error y qué cambio de conducta voy a tener? O a veces tenemos la vara muy alta para nosotros y muy baja con la otra persona, con un compañero de trabajo, con un jefe que nos puede maltratar, con una pareja que nos puede maltratar. Por supuesto. Un ejemplo, ¿verdad? La famosa persona que agarra el trabajo para hacerlo bien ella, porque la vara que tienen con los otros no tienen una calidad como la que yo sí tengo, ¿verdad? Sí. Entonces ahí también, y esto es un problema para la persona, porque la persona es muy perfeccionista, no se perdona nada, y a los otros así mismo, como decís, como que no, el otro así nomás, entonces como que yo le perdono, no le exijo tanto como me estoy exigiendo. Y a veces esto que puede parecer una virtud en un trabajo en equipo puede llegar a ser un problema también, ¿verdad? Por supuesto, porque muchas veces esto le pasa a los líderes. Como los líderes delegan la tarea, pero no la responsabilidad, asumen también la tarea para asegurarse que se haga bien. Y ahí es donde ellos dicen, solamente yo tengo la vara alta o la medida alta como para hacerlo bien, mi equipo no. Y como mi equipo yo nunca le formo para que adquiera mi vara, entonces, o mi medida de excelencia, yo siempre termino asumiendo. ¿Y qué pasa? Yo soy el cuello de botella de mi organización, de mi departamento, tengo una ejecución tipo pelota Yara. Yo nomás hago todo, yo hago las jugadas y los otros están observando. Entonces el problema soy yo por esta vara que tengo. Pero bueno, ahí entramos también en otros temas que vamos a hablar en otros programas como delegación efectiva y todo lo demás. Pero hablando de perdonarme es... En la sesión de coaching, una de las cosas que se puede trabajar es por qué tu medida es esta, por qué con ese estándar y cómo vos podés hacer para en algunas cosas graduar de otra forma y reconocerte humano, perfectible pero no perfecto. Claro. Nunca vas a ser perfecto. Bueno, Sergio, cerramos con esta parte de este capítulo, por decirlo de alguna manera. Sí, basta ya de perdón. No, estuvo muy bien. La semana que viene ya no perdón. Exigencia ya. Bueno, delegación ya. Ya nos perdonamos. Ok, bueno. Buenísimo. Gracias, Sergio. Muy amable. Muy amable. Nos vemos el martes que viene. Sergio Carrón, un tereré con el coach. Hacemos la última pausa, Diego. Ya volvemos enseguida. 19:58. Queremos comentarles también de un caso que tiene que ver con una investigación sobre corrupción. Nos referimos al caso IMEDI con algunos detalles ya hasta ahora. La presidenta Patricia Ferreira Pascotini y la directora Nidia Godoy fueron condenadas a 4 años de prisión por el Tribunal de Sentencia presidido por Laura Ocampo, integrado además por Cándida Fleitas y Fabián Weisense, por fraguar documentos para el ingreso de medicamentos oncológicos de contrabando al país. Por su parte, el despachante Néstor Ramírez fue absuelto de reproche y pena. Recordemos que la semana pasada la Fiscalía pidió condenas de 7 y 6 años para Patricia Ferreira y Nidia Godoy respectivamente y 3 años para el despachante Ramírez. Con esta noticia de condena nos vamos nosotros en segundos, QAP. Quédense aquí. Hasta mañana de nuestra parte.